Dios los bendiga, hermanos y amigos. Es un gusto compartir nuevamente la palabra de Dios y bueno, estar con ustedes para escudriñar un día más la palabra de Dios, con el fin de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Damos gracias a Dios por sus muchas bendiciones espirituales que tenemos en Cristo Jesús, porque todo lo bueno, maravilloso, de verdadero valor y significado en esta vida procede del cielo, procede de Dios. Todo un bueno y toda buena idea y todo un perfecto procede del cielo y del Padre de las luces, en el que no se halló tiniebla ni sombra de variación, ¿ok? Entonces, damos muchas gracias a Dios por permitirnos estar vivos. Yo le doy gracias a Dios por permitirme predicar un día más su palabra extraordinaria, que está viva y que permanece para siempre. Cielo y tierra pasarán, pero sus palabras no dejarán de cumplirse. Y bueno, Dios ha querido darse a conocer por medio de su evangelio, y para eso yo, su siervo inútil, quiero dar a conocer su evangelio a muchos. Entonces le pido a Dios que me asista, perdón, en esta hora por medio de su Espíritu Santo, y que sea Él hablando con por mi boca y tomando todo el control de esta enseñanza. Se lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermano, el día de ayer vimos el bautismo de Jesús. Vimos una enseñanza que yo también titulé como el bautismo del ungido de Dios, ¿ok? Vimos todo lo que aconteció en el bautismo de mi Señor Jesús. Vimos que mi Señor Jesús se va de Galilea hasta el Jordán para ser bautizado. Y bueno, vimos como Juan se le oponía. Juan decía: no, yo necesito ser bautizado por ti. Mas Jesús le dijo que lo dejara así para que se cumpliera toda justicia, ¿ok? Y dijimos que no era necesario para Jesús bautizarse en un sentido. ¿En qué sentido? Bueno, que Jesús no tenía pecado, obviamente, porque Él es santo como el Padre que lo envió, y Él no tenía la necesidad de sumergirse en el agua para perdón de pecados, ya que Él no tenía pecados, así que no tenía por qué bautizarse. Jesús no tenía que bautizarse para nacer de nuevo, porque Él procede del Padre. Él es el modelo que todo hombre debe ser. Él es, vamos a llamarlo así, un verdadero hombre en toda la plenitud de la palabra. No es como ahorita que hay hombres machistas que dicen: sí, yo soy muy macho. No. Jesús verdaderamente es el hombre perfecto. Es ese hombre que Dios quiere que todos los hombres sean. Entonces Jesús, siendo perfecto, siendo santo, siendo igual que el Padre que lo envió, no necesitaba ser bautizado. Sin embargo, Él le dice a Juan: déjalo así para que se cumpla toda justicia. ¿Y qué significa esto? Y bueno, dijimos que era que para que se cumpliera toda la voluntad de Dios. Y para darnos ejemplos, recordemos que Juan le había dicho, que Dios le había dicho a Juan esta palabra. Juan dijo: yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar me dijo: donde veas que el Espíritu Santo desciende y permanece, ese es mi ungido. Y bueno,
Cuando Jesús se sumergió y salió del agua, Juan vio que el Espíritu descendía en forma de paloma, es decir, lleno de gracia, ¿verdad?, a Jesús. Y escuchó una voz del cielo: este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo toda mi complacencia. Y el Espíritu permaneció en Jesús para que Juan tuviera la certeza de que ese era el ungido de Dios. Entonces, bueno, gloria a Dios. Eso fue por encimita lo que vimos en el video pasado. Si lo quieren ver completo, aquí en mi perfil está, ¿ok? Vamos a hablar ahora de la tentación de Jesús. La Biblia lo titula La tentación de Jesús. El título que yo le colocaré a esta enseñanza será El Adán perfecto versus o contra el perdedor consumado, ¿ok? El Adán perfecto, mi Señor Jesucristo, por supuesto. Gloria a Dios. Y el perdedor consumado, porque es el perdedor indiscutible, ¿verdad? Se tiene bien ganado ese título. Ese título que yo le coloqué es Satanás, ¿ok? Vamos a ver ese confrontamiento entre mi Señor Jesús, el Adán perfecto, y el perdedor consumado, Satanás, el tentador o el opositor, como le quieran llamar, ¿ok? Vamos a leer la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estamos en Mateo capítulo 4, ¿verdad? Versículos del 1 al 2, ¿ok? Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, ¿ok? Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre, ¿ok? Y vino el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, que estas piedras se conviertan en pan. Él le respondió: y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, en sus manos te sostendrá, para que no tropieces tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó al diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y su gloria y la gloria de Dios. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adoras. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le sirvieron. Ok, gloria al nombre de Dios. Bueno, le pido al Señor que me ayude, que me dé sabiduría para poder yo predicar su palabra como siempre lo hago, con verdad. Pero deme un segundo, hermano. Un momento, ok. Ok.
Un momento, ya vamos a iniciar. Bueno, entonces, como le vengo diciendo, vamos a ver este increíble pasaje, hermanos y amigos, donde vamos a ver cómo el segundo Adán, como el Adán perfecto, vence al perdedor consumado, que es el diablo. Ese fue un título que yo le adjudiqué a Satanás, el perdedor consumado. Vamos a ver esta lucha entre mi Señor Jesús y Satanás, y gloria a Dios porque Cristo ha vencido. Amén, hermanos. Entonces, bueno, que el Señor me guíe a través de esta predica, ¿ok? Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, ¿ok? Lo primero que vemos aquí en el versículo 1 del capítulo 4 es que el Espíritu Santo llevó a mi Señor Jesús al desierto, ¿ok? Bueno, nosotros nos podemos preguntar ¿por qué ¿por qué el Espíritu Santo lleva a mi Señor Jesús al desierto? O sea, el Espíritu Santo tomó a mi Señor Jesús y lo colocó en el desierto, lo movió, lo trasladó al desierto, ¿ok? Y nosotros preguntaremos, bueno, ¿y por qué el Espíritu Santo le hace eso al Hijo de Dios? ¿Qué quería o qué quiere lograr Dios poniendo a mi Señor Jesús en ese lugar inhóspito, malo, en ese lugar, bueno, que nadie quiere estar? Bueno, Dios usa los desiertos siempre para probar a sus hijos, ¿ok? Dios, por ejemplo, prueba al pueblo de Israel cuando lo saca de Egipto y lo tiene unos días en el desierto sin darle comida y eso, y él dice, en su palabra lo dice, que eso lo hizo él para probarlo, para saber qué había en su corazón, si había o no de guardar su mandamiento. Dios utiliza los desiertos para probar para probar a sus siervos, ¿ok? Y este era el caso de mi Señor Jesús. Esto era una prueba que mi Señor Jesús tenía que afrontar. Era una prueba necesaria para que mi Señor Jesús pudiera comenzar su testimonio público, ¿ok? Entonces tenemos que el mismo Dios pone a su Hijo en una situación algo incómoda. El mismo Dios saca a su Hijo de su zona de confort y lo lleva a un desierto que es sinónimo de prueba, sinónimo de aflicción, sinónimo de sufrimiento, sinónimo de todo eso, ¿ok? Perdón. Pero muchas veces en el desierto es que Dios te prepara o prepara a sus hijos para la tarea que Él les va a encomendar. Por ejemplo, Moisés tuvo 40 años en el desierto antes de ser el libertador de Israel, ¿verdad? Usado por Dios. Él tuvo 40 años en el desierto, ¿ok? Cambiando su carácter, moldeando lo que tenía que moldear para que Dios lo pudiera usar. El pueblo de Israel también, los desiertos, Dios lo utiliza como una forma de castigo o disciplina para sus hijos, como en el caso del pueblo de Israel, que tuvo 40 años dando vueltas prácticamente el círculo en el desierto por desobedientes y
por desobedientes y por haber tentado a Dios 9 veces. Casi nada, pues. Y Dios los castigó 40 años dando vuelta en círculo, ¿ok? Entonces vemos que los desiertos son parte del plan de Dios para que sus hijos puedan ser procesados y después de eso puedan cumplir con el propósito que Él les ha asignado aquí en la tierra, ¿ok? Y mi Señor Jesús no era la excepción. Era como hijo de Dios y era como el unigénito hijo de Dios. Tenía que pasar por esta prueba y era de suma importancia, ¿ok? Que Él lo hiciera. Vamos a ver. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, pues para ser tentado por el diablo, ¿ok? Aquí nos dicen el objetivo de para qué mi Señor Jesús lo lleva, para ser tentado por el diablo, ¿ok? Como yo le digo, en los desiertos Dios moldea nuestro carácter, Dios a través de las aflicciones también reconoce lo que hay en nuestros corazones. Y en el caso de Jesús era sumamente importante que Él pasara por esta prueba. ¿Por qué? Porque aunque Dios conoce perfectamente lo que hay en el corazón de su Hijo, y aunque Dios sabía que su Hijo tenía un perfecto carácter que no necesitaba ser moldeado, había algo que solamente el Hijo podía hacer. Había algo en específico que solamente mi Señor Jesús podía hacer, y era vencer a Satanás, ¿ok? Era vencer al diablo. Eso era para lo que Dios lo había enviado, para demostrarle al diablo que su Hijo amado en carne lo iba a vencer, ¿ok? Que Él no iba a ser como el primer Adán que perdió contra el diablo, que se dejó engañar y pecó, y por causa de él cayó toda la raza humana. Dios le quería demostrar al diablo en su terreno de juego que su Hijo amado sí iba a poder, ¿ok? Y vamos a ver cómo Dios lo demuestra y Cristo sale completamente airoso. Podemos ver algo similar en el siervo de Dios, Job. Job no pasó por un desierto literalmente como lo está haciendo mi Señor Jesús y como lo hizo Moisés, pero Job pasó por un desierto espiritualmente hablando. Se le murieron los hijos, la esposa hablaba disparates, los amigos en vez de consolarlo lo que le echaban era sal a la herida, en fin, Job estaba en un desierto, pero Dios sabía que Job iba a salir completamente airoso y vencedor, al igual que él sabía que aunque él había puesto a su Hijo en ese desierto para confrontar al enemigo de nuestras almas y vencerlo en la carne, él sabía que mi Señor Jesús iba a salir completamente airoso, vencedor y fortalecido de esa lucha espiritual. Entonces vamos a ver qué nos sigue diciendo. Ya sabemos que era para ser tentado por el diablo, para confortar al diablo en su terreno de juego, ¿ok? La tierra, el mundo entero, ¿ok? Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Ok, fíjense bien. Mi Señor Jesús pasó 40 días Mi Señor Jesús pasa 40 días y 40 noches
sin comer y obviamente sin beber agua, porque estaba en un desierto. En un desierto no hay agua. O sea que no vale la pena mencionar ni siquiera que estaba sin agua porque estaba en un desierto, ¿ok? Entonces, 40 días ayunando, quiere decir sin comer comida sólida ni beber líquidos, ¿ok? Ahora, él pasó 40 días, ¿verdad? Sin comer ni beber líquidos. El pueblo de Israel pasó 40 años. La diferencia es que el pueblo de Israel pasa 40 años en el desierto a causa de su pecado, ¿ok? Y el pueblo de Israel, bueno, eran mucha gente. Estaba en el desierto y Dios estaba siempre con ellos. Y Dios los suplió en todas las cosas. Bueno, Dios es misericordioso, hermano. Y a pesar de que el pueblo de Israel no se merecía nada, Dios se lo proveyó todo, aún en el desierto. Bueno, pero a diferencia de mi Señor Jesús, que no había pecado y estaba solo en el desierto, imagínense, solo en un desierto sin comer ni beber agua, de día el sol te mataba y de noche el frío te congelaba. O sea, de día te asaba el sol y de noche te congelabas, ¿ok? Ok. En ese proceso tuvo mi Señor Jesús 40 días, imagínense, y solo. Bueno, solo no, porque el Padre Celestial siempre ha estado con él, pero sin compañía humana, sin nadie con quien entretenerse, con quien hablar, claro. Él oraba al Padre Celestial, yo me imagino, todos los días, mientras estuvo allí. Pero bueno, ustedes me entienden, a diferencia del pueblo de Israel, que por lo menos eran muchos y bueno, estaban varios y ustedes conocen la historia. Entonces, tenemos a nuestro Señor Jesús 40 días en el desierto, solo, sin comer, fatigado por esos días y fatigado en la noche por el frío. ¿Okay? 40 días, hermano, para ser probado y para ser tentado por Dios. Sí, perdón, para ser tentado por el diablo, porque Dios no tienta a nadie, ya que Él no puede ser tentado, ¿ok? Dios no tienta a nadie, el que tienta es el diablo, ¿ok? Me confundí. Entonces, vamos a ver. Y vino el tentador y le dijo: si tú eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan, ¿ok? Aquí se le aparece el diablo, el mismísimo diablo a mi Señor Jesús, ¿ok? Se le apareció en el momento que mi Señor Jesús estaba débil, en el momento que mi Señor Jesús tenía 40 días sin comer y tuvo hambre. Aquí vemos que mi Señor Jesús era humano, era hombre porque tuvo hambre, ¿ok? Ahí vemos la humanidad de mi Señor Jesús y que verdaderamente Él vino según la carne como uno de nosotros, ¿ok? Como él tuvo un cuerpo como el de cualquier hombre que tenía hambre, que tenía sed, que sentía frío y calor y todo eso lo había experimentado hasta ese momento en el desierto. Ok, luego aparece este personaje, nuestro némesis, nuestro adversario, nuestro peor enemigo en la historia de la humanidad, Satanás, ¿ok? Y sabiendo Satanás que él tenía hambre, le dijo: si tú eres hijo de Dios, conviértete a piedra de pan, ¿ok? Podemos ver algo, hermano, fíjense bien. Satanás le dice a él: si tú eres hijo de Dios, ¿ok? Mire, hermano, a Satanás no le cabía duda de que Jesús era el Hijo de Dios. Satanás conocía bien a Jesús. Él sabía que Él venía de Dios.
los demonios de más bajo rango, o sea, los demonios, digamos, al servicio de Satanás, ¿verdad? Ellos cuando veían a Jesús, lo reconocían y le decían que era hijo de Dios, y Jesús lo mandaba a callar para que no divulgaran esta verdad porque aún no era tiempo. Entonces, obviamente Satanás, que es mucho más inteligente que todos los demonios juntos, ¿verdad? Sabía que tenía enfrente al Hijo de Dios, pero él le pregunta intencionalmente y con toda la maldad y alevosía que le caracteriza, si tú eres hijo de Dios. O sea, poniendo como en tela de juicio, hey, ¿será verdad que tú eres hijo de Dios? O tú eres, por ejemplo, otro falso profeta. Eso como si yo le digo a alguien que yo lo veo muy fuerte, por ejemplo. Si tú eres fuerte, levanta 50 kilos, por ejemplo. Y eso es para probar a él, para probar a esa persona. Bueno, Satanás, con ese juego de palabras, si tú eres el Hijo de Dios, cosa que Satanás sabía con mucha precisión que sí lo era, conviértete también, Pablo. O sea, si tú en verdad eres lo que tú dices ser, en otras palabras, si tú en verdad eres lo que dices ser, no te va a costar nada convertir esto en piedra, esta piedra en pan. Además, tú tienes hambre. Entonces, si tú verdaderamente eres hijo de Dios, tú lo vas a poder hacer porque con esa intención Satanás le hace esa pregunta. Es como los ladrones cuando estaban en la cruz. El ladrón malo, el ladrón impenitente, que no se arrepintió, él le decía, si tú eres hijo de Dios, bájate de esa cruz y bájanos a nosotros. Tentando a mi Señor, probándolo. Entonces, fíjense bien la respuesta de mi Señor Jesús. Mi Señor Jesús le respondió citando la Escritura y le dijo, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. La respuesta de mi Señor Jesús, lo que mi Señor Jesús respondió fue, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Citando el Antiguo Testamento en Deuteronomio 8:3, ¿ok? Citando el Antiguo Testamento, la palabra de Dios, él resistió esa tentación, ¿ok? Dándonos ejemplo a nosotros, sus hijos que le amamos y le queremos tener por fe de que podemos resistir las tentaciones si nos apoyamos en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es poderosa, porque la palabra de Dios todo lo puede, porque la palabra de Dios permanece para siempre, ¿ok? Entonces vemos como mi Señor Jesús usa el Antiguo Testamento, usa los escritos de Moisés, usa la palabra inspirada por Dios, ¿verdad? para resistir esa tentación, porque en verdad mi Señor Jesús tenía mucha hambre y tenía que tener hambre. Yo me imagino, hermanos, que a mi Señor Jesús hasta se le pudo haber hecho agua a la boca cuando Satanás mencionó el pan, pero él lo resistió con la palabra de Dios y gracias a que el Espíritu Santo que estaba en él lo fortalecía, ¿ok? Entonces vemos aquí esto y podemos hacer un contraste aquí marcado
del primer Adán y del segundo Adán, o del Adán perfecto, como yo titulé esta enseñanza, ¿verdad? Mira, hermano, el primer Adán fue tentado en el Edén, en un paraíso que Dios le hizo al hombre en la tierra. Un lugar que lo tenía todo, un lugar que nada le faltaba. Adán estaba, bueno, lo voy a decir un poco en sentido de juego, pero Adán estaba papeado, fornido, gordito, rosadito, bien bonito que estaba Adán, porque allí en el huerto del Edén no le hacía falta nada, hermano. Eso estaba, pero de lo lindo, ya, como lo digo. Y en ese estado que se encontraba Adán, de perfección, de que nada le hacía falta, de que Dios lo suplía en todo, de que, bueno, perdón, tenía todo lo que necesitaba. En ese estado tan bueno, tan maravilloso, tan perfecto que Adán se encontraba, un estado ideal, diría yo, ¿verdad? Para resistir cualquier cosa. Adán falló. Adán cayó. Adán pecó. Adán cayó de la gracia de Dios por haber comido del árbol del bien y el mal y la ciencia, el cual Dios dijo que no comieran. Adán cayó de ese estado de gracia y de perfección que tenía él delante de Dios, pero cayó, hermanos, estando en el mejor lugar posible, estando en la mejor condición posible y estando en un lugar donde la maldad prácticamente era inexistente, ¿ok? Y conocemos la historia de fondo. El diablo engañó a la serpiente, el diablo en forma de serpiente engañó a Eva, ¿verdad? Y le hizo desear ese fruto, el fruto que Dios le había prohibido, ¿verdad? Y luego el esposo, por no amar a Dios tanto como amaba a su esposa, pecó comiendo del fruto y ahí la raza humana cayó delante de Dios y allí todo se volvió, bueno, un caos como lo vemos hasta ahora. Así pecó Adán, malamente, teniendo todo lo que un hombre pudiera desear, la presencia de Dios, vida eterna, una esposa y toda la tierra para él, para cultivarle como el de ella, y todo eso era perfecto. Pero allí Adán falló, ¿ok? Falló y ahora estamos viviendo las consecuencias de ese fallo. Pero mi Señor Jesús, muerto de hambre, muerto de sed, es decir, con mucha hambre, con mucha sed, en un desierto inhóspito, en un desierto, bueno, en un lugar muy desfavorable, mi Señor Jesús pudo vencer la tentación. Mi Señor Jesús triunfó y venció al diablo en ese lugar donde nadie más lo hubiera podido vencer. Mi Señor Jesús le devolvió al diablo lo que él había hecho en Edén. Él dijo, tú venciste, tú engañaste a Adán y tú engañaste a Adán en el huerto de Edén con todas las comodidades y con todo lo que Dios le había dado. Bueno, yo te voy a vencer a ti en el lugar donde tú mejor te mueves. ¿Por qué? ¿Por qué le digo esto? Porque Adán pecó y cayó, ¿verdad? En un lugar privilegiado, un lugar donde la presencia de Dios se movía, un lugar donde a él no le hacía falta nada. Era un lugar ideal ya que fue creado por Dios, ¿verdad? Bueno, mi Señor Jesús le dice al diablo, bueno, ahora yo te voy a vencer a ti, donde tú tienes tu fortaleza, en la tierra. Aquí yo te voy a vencer con todas
dificultades, con todo en mi contra, yo te voy a demostrar que yo sí te voy a vencer. Y la primera prueba, la primera tentación la pasó eximido. 20 puntos para mi Señor Jesús, que le dijo, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Si recordamos un poco el Evangelio de Juan, que hace poco tuve la dicha y el privilegio de predicar, ¿verdad? Recordamos este pasaje cuando el pasaje de la mujer samaritana, que los discípulos fueron a buscar alimento, ¿verdad? Porque tenían hambre y mi Señor Jesús, y ellos llegan de buscar alimento y ellos piensan que la mujer samaritana le dio comida a Jesús. Y mi Señor Jesús, sabiendo lo que ellos pensaban, le dijo, yo tengo una comida que ustedes no conocen. Mi comida es hacer la voluntad del Padre que me envió y acabar con la obra que me ha dado. Gloria a Dios, hermano. Lo que movía a Jesús, el motor, la fuente de su energía, la fuente de su fortaleza, donde él se agarraba, digamos, en momentos de que su carne no le quería cooperar, ¿verdad? Era en hacer la voluntad del Padre que lo envió, lo que lo movía, lo que lo sustentaba, lo que lo hacía fuerte, lo que le llevaba a él a caminar por ese desierto 40 días y 40 noches, era hacer la voluntad del Padre que lo envió, hermano. Él no dependía de la comida que perece, sino de la que no perece, que es para vida eterna. Y esa comida no era otra que hacer la voluntad del Padre que me envió. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La carne de tus placeres pasará, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre, hermano. Y eso era lo que mi Señor Jesús tenía en mente. Vos me estás intentando con que yo convierta esa piedra en un pedazo de pan, pero yo te digo que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca del Señor. Para Jesús es cumplir la voluntad del Padre, es cumplir lo que el Padre le había dado, era vida y vida eterna. Amén. Gloria a Dios. Primer confrontamiento, primer round entre el segundo Adán, el Adán perfecto, y el perdedor consumado. Lo ganó nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Fácil, con un knockout. ¿Ok? Con un golpe contundente, digámoslo así, a la mandíbula de nuestro enemigo Satanás. Vamos a ver, hermanos y amigos, la segunda tentación del diablo. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti en sus manos para que no te a sus ángeles mandará cerca de ti en sus manos te sostendrán para que no tropiece tu pie en piedra. Fíjense lo malévolo que es Satanás. Y aquí quiero destacar algo que es verdad, una verdad absoluta, ¿verdad? Como mi Señor Jesús le usó la palabra en la primera tentación, él viene y le usó la palabra para contrarrestar a Satanás. Entonces Satanás dice, está bien, qué bueno que usaste la palabra, me parece bien. Así es, no solamente de pan vivir el hombre. O sea, así está escrito. Hermanos, la verdad, una verdad absoluta es que Satanás es mejor teólogo que cualquier ser humano.
Es decir, Satanás se conoce la Biblia de arriba abajo, de abajo hacia arriba, de Génesis a Apocalipsis, de Apocalipsis a Génesis, le ha dado vuelta. Satanás conoce la Escritura más que cualquier hombre. Satanás conoce de Dios más que cualquier hombre, ya que Satanás no lo conoce solo por fe, sino que Satanás ha experimentado. Satanás conoce a Cristo desde que Dios lo creó, ¿ok? Entonces, por eso es que ellos no tienen perdón de Dios, porque Satanás, sabiendo quién es Cristo, sabiendo quién es Dios, Satanás decidió rebelarse, ¿ok? Entonces por eso Cristo no vino para salvar a los ángeles, sino a los descendientes de Abraham, a la raza humana, ¿ok? Pero Satanás, como el mejor teólogo, bueno, digamos mejor, el segundo mejor, porque el primero es nuestro Señor Jesucristo. Él astutamente, él piensa, bueno, ya que me contestó por la palabra, ya que conoce tanto la palabra, vamos a tratar de tentarlo por medio de la palabra, a ver si cae. Entonces, ¿qué le dice Satanás? Fíjense bien. Versículo 6 le dijo, si eres hijo de Dios, nuevamente pone en tela de juicio la identidad de mi Señor Jesús. Nuevamente pone en tela de juicio el proceder de mi Señor Jesús. Nuevamente dice, bueno, si es que tú eres hijo de Dios, si en verdad tú eres hijo de Dios, entonces haz esto. Y fíjense bien lo que le pide. Versículo 6. Si eres hijo de Dios, fíjense bien, versículo 5. Entonces le llevó al diablo, le llevó a la ciudad santa, a Jerusalén, y lo puso en el pináculo del templo, y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, en tus manos se sostendrá, para que tu pie no tropiece con piedra. Entonces Satanás, conociendo bien las escrituras, conociéndola mejor que cualquier hombre, ¿verdad? Piensa, bueno, ya como él conoce la escritura, vamos a usar la escritura para tratar de tentarlo. Lo sube, lo transporta, ¿verdad? Se lo lleva a lo más alto del templo de Jerusalén. Y allí lo tienta diciendo, bueno, si es que en verdad tú eres hijo de Dios, entonces tírate abajo, porque Cristo está, a sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece con piedra. Eso está escrito, ya lo vamos a buscar, hermano. Deme un segundo para buscar esa palabra. Mandará. Eso es un salmo, si no me equivoco. En el salmo, Satanás le está citando a mi Señor Jesús, el Salmo 91, 11 al 13. 91, 11. Satanás, usando la palabra de Dios, ya que vio que mi Señor Jesús la conocía perfectamente, él dijo, bueno, ya vas a ver, vamos a ver si te puedo engañar usando la palabra de Dios. Lo llevó para ese lugar, para el lugar más alto, para el lugar más alto en el templo de Jerusalén, y le citó el Salmo 91, 11, que dice, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todo tu camino, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Entonces Satanás, valiéndose del Salmo 91, 11, quiso tentar a mi Señor Jesús, ¿ok? Ya que mi Señor Jesús
lleno del Espíritu Santo, lo rebatió y lo confrontó con la palabra de Dios, él quería usar la misma palabra para tenderle una trampa, pero contra mi Señor Jesús todo intento queda en fracaso, ¿ok? Vamos a ver qué le respondió mi Señor Jesús a Satanás. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Fíjense bien, mi Señor Jesús lo rebatió con otra palabra, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y fíjense bien que dice, escrito está también, reconociendo que Satanás verdaderamente estaba citando la Escritura. Como le digo, Satanás estaba citando el Salmo 91:11. Y mi Señor Jesús lo reconoció. Mi Señor Jesús le dice, escrito está también, al Señor tu Dios no tentarás. Obviamente no podemos tentar a nuestro Dios porque no vamos a vencer, hermano. Tentar a Dios es inútil, porque no vamos a vencer y no vamos a salir bien librados, porque no somos más fuertes que Dios, hermano. Recuerden lo que le pasó al pueblo de Israel cuando tentó a mi Señor y Dios 9 veces. ¿Qué les pasó? ¿Salió bien? No salió bien. Pasaron 40 años en un desierto dando vueltas. Se murió toda esa generación por perversa y mala. Entonces no es aconsejable, no para nada, tentar a nuestro Dios. Porque nuestro Dios es santo, porque nuestro Dios es fuego consumidor que devora a sus adversarios, y porque nuestro Dios es más fuerte que todos. Entonces no es sensato para nada lo que está haciendo Satanás. Él lo hace porque, bueno, él en su impiedad, en su maldad, en su, no sé, hasta digamos en su tontería. No entiendo, hermano, cómo Satanás quiere tentar a mi Señor Jesús. Pero bueno, cada malo y cada impío con su cuento. Y vemos como mi Señor Jesús nuevamente, lleno del Espíritu Santo, lleno de la palabra que le inspiró, nuevamente repele al enemigo apelando a la palabra de Dios. ¿Ok? Escritas a tu Dios no tentarás. Nadie que tiente a Dios puede salir bien librado, hermano. Y se han visto muchos casos, hermanos, bueno, muchos no, yo no conozco muchos, pero sí se han visto casos que la gente tienta a Dios en este sentido. Bueno, yo me voy a beber un veneno, digámoslo así, yo me voy a beber un veneno, porque la palabra dice que como creemos en Cristo y tenemos su Espíritu, si bebemos una bebida mortífera, no nos vamos a morir. Y la gente viene y se bebe el veneno para demostrar que la palabra de Dios es verdad. Pero haciendo eso, están tentando a nuestro Dios. No se puede tentar a Dios con la misma palabra de Dios. Estamos cayendo en esto que cayó Satanás, en algo malo y perverso, hermano. La palabra de Dios no debe ser usada para tentar a Dios. O sea, no. Porque la palabra dice que ninguna alma, porque la palabra dice que ninguna pestilencia tocará mi morada. Entonces yo voy a ir para donde hay, un ejemplo, bastante COVID, en el tiempo de COVID, para demostrarle a ustedes que la palabra se cumple. No es así como funciona, hermano. Obviamente, la palabra de Dios se cumple. Por darle un ejemplo, si yo estoy, digamos, en una selva y a mí me picó una culebra,
puede ser, hermano, que en mí se cumpla la palabra y Dios no permita que ese veneno me afecte y me mate, porque su palabra lo dice. Puede ser que si un hijo de él se bebe un veneno por equivocación, ahí la palabra se cumpla, porque Dios lo dijo. Pero no es que la palabra dice, no, si bebes bebida mortífera, no te morirás. No es que, como la palabra dice eso, yo voy a probar a Dios a ver si esa palabra es verdad y me voy a pegar a pecho una botella que contenga alguna bebida venenosa. Entonces, ese no es bueno tentar al Señor nuestro Dios, porque estamos cayendo en el mismo error de nuestro enemigo Satanás. No es bueno por esta razón que yo le dije. No vamos a poder con Dios. Dios es más fuerte que todos. Dios es fuego consumidor que ha de devorar a los adversarios. Dios es amor, pero también fuego consumidor. Así que mucho cuidado con estar usando la palabra de Dios como Satanás lo usó para tentar a nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Vamos a ver la última tentación. Ya este es otro golpe a la mandíbula de parte de mi Señor Jesucristo, que le dijo, escrito está, al Señor tu Dios no tentarás, tu gloria a Dios. Y por último, hermano, leemos versículo 8 al 11. Otra vez llevó el diablo, a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoraré. ¿Ok? Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque Cristo está, al Señor tu Dios adorarás y solo a él servirás. Y el diablo entonces le dejó, y he aquí vino un ángel y le sirvió. ¿Ok? La última tentación. Satanás lleva a mi Señor Jesús, lo mueve hacia, vamos a ver, versículo 8. Otra vez llevó el diablo a un monte muy alto, ¿ok? Lo llevó a mi Señor Jesús, Satanás, a un monte muy alto, ¿ok? Y allí le mostró todos los reinos del mundo, es decir, bueno, lo que en aquel tiempo era Estados Unidos, lo que en aquel tiempo era China, Corea, Egipto, todas estas naciones potencias a nivel mundial. Él se la mostró con todo su poder y le dijo, te daré todo esto si te inclinas ante mí y me adoras. Ok, aquí vamos a ver. Primero, vamos a ver algo que es interesante. Satanás le está ofreciendo a mi Señor Jesús todos los reinos del mundo si lo adora, ¿ok? Ahora, Satanás, para ofrecerle algo a mi Señor Jesús de esta magnitud, el mundo tenía que ser propiedad de él. Es decir, si él le podía dar todos los reinos del mundo, de este mundo, a nuestro Señor, eran porque estaban bajo su control, bajo su dominio. Y fíjense que mi Señor Jesús no le dijo en ningún momento, Satanás, tú eres un mentiroso, porque los reinos de este mundo son de mi Padre. Él no le rebatió a Satanás el hecho de que este sistema de cosas, de que el mundo y las naciones que la vida que habían en él eran de Satanás, estaban gobernadas por Satanás. Él no se lo rebatió, él no se lo replicó, ¿verdad? Entonces quiere decir que el diablo
sí podía cederle a él, a mi Señor Jesús, el dominio que a él le había sido dado. Ahora, ¿quién le dio el dominio a Satanás entre las naciones? Dios no fue el que se lo dio. Satanás arrebata el dominio de las naciones a los hombres cuando Adán y Eva pecan, porque Dios le dio a Adán el señorío sobre todas las naciones, sobre toda la tierra, sobre cada animal, sobre cada... Dios le dio a Adán el señorío absoluto de las naciones y de la tierra. Cuando Adán cae, que Dios se separa de Adán por el pecado, obviamente el diablo viene y arrebata a Adán ese señorío. O sea que nosotros somos los culpables, nosotros los seres humanos somos los culpables de que el diablo gobierne las naciones. Nosotros. ¿Por qué? Porque Adán pecó y en Adán pecamos todos, entonces resulta que el poder que nos había dado Dios a nosotros, el señorío, la autoridad sobre las naciones, ahora el diablo la arrebató. Y ahora el diablo es dueño y señor, digamos, dueño de este sistema de cosas malas que hay en la tierra. Satanás gobierna las naciones, hermanos y amigos. Por eso que la palabra lo dice. Sabemos que somos hijos de Dios y el mundo entero está bajo el control de maligno. Por eso es que el mundo entero está bajo el control de maligno. Porque el hombre, cuando peca, le cede el dominio del mundo a Satanás. Entonces por eso Satanás puede ofrecerle esto a mi Señor Jesús. Y mi Señor Jesús no le dice a él: no, pero Satanás, un momento, en los mundos y las naciones, el mundo y las naciones son de mi Padre. Él no dice nada de eso, él no niega el hecho de que Satanás es gobernador de este mundo, de este sistema de cosas malas. Ahora, aunque todo eso es cierto, hay algo que también es cierto. Satanás tienta a mi Señor Jesús con algo que mi Señor Jesús ya tiene. Es decir, en la tentación del Edén, Satanás tienta al hombre con algo que el hombre ya tenía. Porque Satanás le dice a Adán, fíjense lo que Satanás le dice a Adán. Satanás le dice a Eva, que si comían de ese árbol iban a ser como Dios. Y iban a saber del bien y del mal, ¿verdad? Para parecer un poco el texto. Pero resulta que el ser humano, es decir, Adán y Eva, ya eran semejantes a Dios. O sea, Adán y Eva no tenían la necesidad. Si lo piensan bien, Adán y Eva fueron engañados por Satanás, porque claro, él es un experto en esto, él es un maestro del engaño y de la mentira. Él engañó a los ángeles, que son superior en poder a los hombres, y él los engañó. O sea, que Satanás hubiera engañado a Adán no es algo extraño, ya que pudo engañar a los ángeles del cielo, que conocían a Dios, y los pudo engañar con todo y más a Adán. Pero ¿qué mentira le usó el diablo a Eva? Bueno, que si ellos comían de este árbol iban a ser como Dios, sabiendo teniendo conocimiento del bien y del mal. Pero lo que Eva no se percata es que ya ella era como Dios, ya ella era semejante a Dios. Adán fue hecho semejante a Dios. Ellos no tenían que buscar ser semejantes a Dios, porque ya ellos eran. Entonces el diablo hábilmente engaña a la raza humana con algo que la raza humana ya posee, que es semejanza a Dios. En este caso, Satanás quiere hacer con mi Señor Jesús lo mismo. Él lo lleva a ese monte alto y le dice: bueno, si te daré todos estos reinos si postrado me adorares.
Ah, pero Satanás no tiene en cuenta algo, que ya mi Dios, el Dios de Israel, le ha prometido todas las naciones al Hijo. Él le dice en el Salmo 2, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, pídeme la tierra como herencia y hasta el último rincón de ella te daré. Entonces mi Señor Jesús sabía que lo que Satanás le estaba pidiendo a él no le importaba, o sea, a él, porque Dios ya le había dicho a él que todo era de él, que las naciones y toda la tierra iban a ser de él. Entonces mi Señor Jesús no le pareció tan atractivo lo que Satanás le estaba ofreciendo, ya que él sabía que eso que le ofrecía, el Padre se lo iba a dar porque él era su heredero, porque a él le correspondían como hijo de Dios. Entonces mi Señor Jesús no cayó en esa trampa de anhelar o de querer lo que ya se tiene, porque yo no anhelo lo que yo tengo, yo anhelo algo que yo no tengo. Pero como mi Señor Jesús lo tiene todo y el Padre le ha prometido darle la tierra en su plenitud, bueno, él simplemente le respondió a nuestro enemigo y le dijo: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Claro, porque Satanás, que ha buscado desde el principio la adoración. Satanás es un ladrón de gloria. Satanás es un ladrón de gloria fracasado. Porque Satanás lo único que ha querido desde que se rebeló contra Dios es que la gente lo adore a él, es que la criatura lo adore a él, es que todos caigamos rendidos a sus pies. Pero Satanás ha hecho algo que merezca adoración. Es decir, Satanás ha hecho algo que merezca que la gente lo adore. Claro que no. Satanás no ha hecho nada. Satanás es solamente una criatura y ahora una vil criatura que quiere lo que no le pertenece y lo que nunca le va a pertenecer. Eso es lo que él quiere, lo que no le pertenece y lo que nunca le va a pertenecer. Él se está esforzando, él se está, digamos, no sé, él está imaginando, aunque ya él lo sabía, que esto va a terminar en algo bueno para él, pero él lo sabe bien. Él no le puede quitar a Dios lo que solamente es de Dios. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Lo que es de Dios nadie se lo puede quitar porque Dios es más fuerte que todo. De Dios es la gloria, la honra, la majestad, el poder, el señorío, la gratitud, el imperio, todo eso es de Dios. Satanás no puede tener nada de eso porque Satanás es una vil criatura, una criatura. Y bueno, ahora es vil criatura porque es malo, ¿verdad? Y Satanás no puede igualarse al creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Entonces, Satanás lo que quiere es que le sirvan y que lo adoren como si fuera él un Dios. Pero él no le llega ni por los tobillos a nuestro Dios. Él no ha hecho nada por la raza humana, él no ha hecho nada de gracia, él no ha hecho nada por amor, él todo lo ha hecho por egoísmo, él todo lo ha hecho por estar bien él no ha hecho nada por amor, él no ha hecho nada por amor, él no ha hecho nada por gracia, él no nos ha regalado nada, él nada lo ha dado. Es nada, sino que más bien todo lo contrario. Él es un egoísta, él es un maligno y él no merece nada, hermano. Y mi Señor Jesús, sabiendo eso, le dice: escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Porque Jesús sabe que Dios no comparte su gloria con nadie.
Nuestro Dios es Dios celoso. Es Dios celoso. Él no comparte su gloria con nadie. Porque la gloria solamente es de Yahvé. Porque la honra solamente es de Yahvé. Porque toda alabanza y loor solamente de Yahvé. Porque Yahvé lo creó todo por Él, de Él, por Él y para Él. Por eso es que a Él es la gloria. Y Él esa gloria no la comparte con nadie. Y mi Señor Jesús, sabiendo esto, le responde nuevamente con la escritura y dice: escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Amén, hermano. Satanás no merece nada. Satanás es una simple criatura que no reconoció, y mejor dicho, no reconoció, no le dio valor a la gracia de Dios. ¿Qué? La gracia de Dios, ¿por qué? Porque Dios lo creó, pero Él no valoró lo bello, lo hermoso, lo sabio que Dios lo creó, sino que toda esa sabiduría Él lo corrompió, a Él lo hizo quererse algo que no era, a Él lo hizo quererse Dios. Él se corrompió a sí mismo, queriendo ser algo que nunca ha sido y nunca será. Él no puede ser Dios, porque Dios solamente hay uno y es bendito por los siglos de los siglos. Entonces, hermanos y amigos, esa arrogancia, esa prepotencia y esa falta de gratitud a Dios fue lo que llevó a Satanás a ser quien es, y es lo que lo va a llevar a donde lo va a llevar, al lago de fuego y azufre. Entonces, hermano, vemos como mi Señor Jesús le dice: escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Y como les vengo diciendo, hermano, Dios no comparte su gloria con ninguna criatura que Él ha creado, porque las criaturas son solamente creación de Dios, y Dios es el único bendito. Santo por los siglos de los siglos, hermano. Dios no tiene por qué compartir lo que ve con nadie. Pero sin embargo, Dios por su gracia y su misericordia nos ha dado todo sin merecerlo. Entonces, por eso a Él es la gloria. Por eso a Él se le sirve. Por eso a Él se le ama, se le adora. Satanás está buscando algo que no le pertenece y que nunca le va a pertenecer, porque Él no es Dios. Amén. Entonces, hermano, ya para terminar, dice: el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Claro, como dice la escritura: resistía al diablo y él huirá de vosotros. El diablo atacó a mi Señor Jesús, pero Él lo resistió con la palabra. El diablo lo volvió a intentar, pero Él lo volvió a resistir. Y el diablo, dijo: vamos a ver si esta vez cae. Pero mi Señor Jesús, firme ahí con la palabra, lo volvió a resistir, y se cumple la palabra escrita: sometió bajo la poderosa mano de Dios, y él obedecerá cuando fuese tiempo. Y mi Señor Jesús sabía que Dios era el que lo iba a poner a Él en un lugar de preeminencia, y mi Señor resistió al diablo, sometió a Dios, resistía al diablo, y Él huirá de vosotros. Mi Señor Jesús se sometió a la voluntad de Dios, resistió al diablo por medio de la palabra de Dios, y Él huyó de allí. Fíjese que no solamente dice que Él debe, como que dice, y aquí, y entonces le dejó. Le dejó porque no pudo con Él, porque insistió, y mi Señor Jesús: escrito está, y escrito está. ¿Ok? Y lo neutralizó completamente. ¿Ok? Y luego vinieron ángeles y le sirvieron. Fíjense bien que el propósito de llevarlo al desierto fue, efectivamente, como está escrito, que Él fuera tentado
por el diablo, porque al momento que él venció, los ángeles le sirvieron. Yo me imagino que le sirvieron trayéndole algún alimento, pan, algo de beber, para que él recuperara la fortaleza de su cuerpo. Pues. Gloria a Dios, hermano. Entonces, bueno, gloria a Dios que nos permite ver cómo el segundo Adán o el Adán perfecto venció a Satanás. El segundo Adán o el Adán perfecto venció al perdedor consumado. Entonces, gloria a Dios, hermano, porque Satanás ya está perdido, hermano. Jesús, mi Señor y Salvador, nuestro Señor y Salvador, venció a Satanás en la carne, hermano. Satanás ya es un rival vencido. Satanás es un rival debilitado. Satanás es un rival, hermano, que después de la cruz él quedó completamente desmantelado. Después de la muerte de mi Señor Jesús y de su resurrección con poder al tercer día, Satanás quedó sin alma, sin fundamento, sin poder para pelear con los hijos de Dios, porque Cristo ha vencido por nosotros y nosotros en Él y por Él y para Él. Amén. Entonces, gloria a Dios, porque en este pasaje también nos enseña cómo combatir con las mentiras del diablo, cómo podemos resistir y hacer frente a los ataques maquiavélicos que tenemos por ser hijos de Dios. Y porque recordemos que aunque Satanás no se nos presente como se le presentó a mi Señor Jesús, Satanás en estos tiempos no se nos presente hablando por medio de una culebra, Satanás es bien real. Satanás ataca a los hijos de Dios por medio de pensamientos malos, por medio de mentiras, por medio de artimañas para confundir y debilitar a los hijos de Dios. Pero al igual como mi Señor Jesús hizo en ese desierto, podemos hacer todos nosotros que tenemos el Espíritu Santo de Dios en nosotros, con nosotros y sobre nosotros. Y cada vez que venga una tentación podemos decir: Cristo está, Cristo está, Cristo está. Y vencer, y Él huirá de nosotros. Someternos a Dios y resistir al diablo para que Él huya de nosotros. Gracias a nuestro Señor Jesús. Le doy gracias a nuestro Señor Jesús por triunfar a donde el primer Adán pecó. Gracias a ese Adán perfecto que Dios envió por vencer donde el primer Adán fracasó. Gloria a Dios por su Hijo amado, el vencedor, nuestro Señor y Salvador, Rey y Dios. Amén y amén. Bueno, hermanos y amigos, me despido de ustedes y que la paz de Dios y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea sobre todo el pueblo santo. Le pido a Dios que esta enseñanza sea de mucha edificación y de bendición para sus vidas espirituales, en el nombre de Jesús. Amén y amén.